El tema es el siguiente. Es así como yo se los digo. Generalmente cuando uno es un asiduo lector de libros de ovnis y que le gusta toda esta temática, técnicamente no se queda y le parece como gusto a poco el tema este de los ovnis esféricos, de los tic-tac, de todo lo de ahora. Como que no encuentra esa mística, como que no encuentra eso que en algún momento cuando éramos más chicos o cuando empezamos a leer sobre ufología nos atraía, ¿no? Uno no encuentra más eso. Ahí está desprovisto el fenómeno ahora, pero de un atractivo, vamos a decir, marketinero, puede ser. Porque bueno, pasamos por muchas épocas y por muchas temporadas de afianzamiento con lo que es la estética ovni. Pero también hay otra cosa, que es como una broma cruel, ¿no? De la propia percepción de todo este fenómeno. Y tiene que ver con que, bueno, pese a la ciencia, hay partes de la fenomenología ovni que es muy arcaica y a veces es risible, o sea, lo vemos y nos causa gracia. ¿Qué pasa con los contactados de los años 50? ¿Qué pasa con esa gente de aquella época? Por ejemplo, los que han escrito libros como Juana, creo que tenés la foto número 1, para que les muestre, digamos, cómo es la tapa, ¿no? Why We Are Here, Gloria Lee. Esta señora Gloria Lee nació en 1926 y falleció en 1962, así que vivió muy poco, no llegó a los 40 años. Esta mujer era azafata, formó parte de varios movimientos que tienen que ver con la trascendencia espiritual. En aquel momento es escisiones de las iglesias protestantes y algunas cosas similares, hasta que, bueno, según ella, empezó a contactarse con una entidad de Venus que ella catalogó como JW y de alguna manera, bueno, como decíamos, compiló sus enseñanzas espirituales, ¿no? De esta entidad venusina. Bueno, las publicó y paralelamente empezó a conferenciar, a vender los libros que vinieron después de esta compilación, que fueron algunos. Le fue bastante bien, desarrolló una estrategia para lograr la paz y hasta se puso a dibujar y a diseñar cómo sería para ella una estación orbital, una estación espacial. Estamos hablando de, los años 50, ¿sí? Bueno, con todo esto bajo el brazo, fundó también su propia organización de investigación con sus acólitos y en 1962 se dirigió a Washington para presentar todos sus tratados y sus planes. Bueno, ¿qué pasó? No le prestaron atención. Iba a decir no le dieron bola, pero bueno, es la realidad, no le prestaron atención. Hizo una huelga de hambre que duró exactamente 66 días. La sacaron de ahí, la internaron en un hospital y murió el 3 de diciembre de 1962. Ella fue una de las que realmente movió un montón toda esta historia, ¿no? Todo este tema de los contactados. Ahora vamos a hablar también, y ahí tenemos la foto número 2, pero de George Adamski, que escribió este libro maravilloso, Inside the Spaceships, Flying Saucers Had Landed, que, bueno, George Adamski obviamente es el más conocido de todos, quien, bueno, se entrevistó con Orton y otras personas más, que ahora vamos a hablar con nuestros invitados de esto. Y básicamente podemos mencionar, por ejemplo, a alguien más, que tenemos la otra foto, que es la tercera foto de estos libros maravillosos de esta época, que es Aboard Flying Saucer, de Truman Bedroom. Y bueno, este hombre, para darles un ejemplo, ¿no?, de estos contactados de los años 50, este hombre nació en 1898 y murió en 1969. Terminó siendo, a final de su vida, consejero espiritual, una especie de gurú cósmico. En 1953 apareció en el Daily Breeze su primer relato de los 11 contactos que él tuvo
en el desierto de Mojave, en Nevada, con la tripulación y con la capitana Aura Rhanes, llegada del planeta Clarion. El planeta Clarion, según Truman, estaba detrás del Sol. Bueno, detrás del Sol para nosotros, ¿no? Ubicado fuera de nuestra vista, digamos. Se transformó, obviamente, después de todo esto, en una super celebridad. Se dedicó muchísimo a ir de evento en evento, participar de todo lo que se le ocurrió a él que tenía que ver con su propia ideología y espiritualidad cósmica. Según Krebs, que fue quien lo ayudó a terminar de hacer estos libros, este hombre estaba tan obsesionado con esta capitana de Clarion que contrató a una secretaria después de haber hecho un casting buscando a alguien que sea muy similar a ella. Bueno, sus primeros matrimonios fracasaron porque, y así dijo la segunda mujer de él, tenía muchos celos de todo lo que este hombre divinizaba a esta señora Aura Rhanes. Bueno, se casó con su tercera esposa en la convención de naves espaciales de Giant Rocks de George Van Tassel. George Van Tassel fue otro contactado, otra persona que hizo muchísimo dinero también con todo esto, editó varios libros. Toda esta gente, empezando por Gloria Lee, siguiendo, por Fry, hay varios que tienen que ver con todo esto, con todo lo que es, con Menger, con todo lo que es el contactismo, ¿no? Todas estas personas tuvieron esta tendencia, por ahí, así decirlo, a expresar ideas muy cosmogónicas, cercanas a la espiritualidad, y de alguna forma lucraron también con esto, a una costa de la ridiculización y obviamente de haber sido objeto, ¿no?, también del estudio de muchos psicólogos con posterioridad a su paso por el mundo. Nosotros nos quedamos también con esta gente, es parte de nuestras lecturas ufológicas. Y ahora vamos a hablar con nuestros invitados de este tema, pero primero vamos a ir al video del segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, que se va a dar en Santa Fe, en Godeken, el 21 y 22 de junio. Cuando terminamos con esto, vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy. Segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, en Godeken, provincia de Santa Fe. Una imperdible jornada donde se abarcarán diversos terrenos ufológicos, como el caso Roswell y la Cueva de los Tallos en Ecuador. También exploraremos cómo actúa el cerebro de los experimentadores en el momento del contacto con estas naves. Todos estos temas serán apuntados desde un ámbito 100% científico y se estará informando sobre la agenda ufológica de hoy en día a través de Andrea Pérez Simondini y su madre, Silvia Pérez Simondini, la mayor referente en el ambiente. Como exclusividad, se estará emitiendo un documental hecho por los documentalistas canadienses presentes en el evento. Y como broche final, estará hablando de los alienígenas ancestrales el investigador periodista español Juan Jesús Vallejo, quien nos visita desde Colombia. El congreso se realizará los días sábado 21 de junio y finalizará el domingo 22 de junio por la mañana. Entradas anticipadas a la venta. Para más información, consulta con Cristian Gentiletti. 3465 66 90 60. Eric Sierra, 3465 65 64 42 o por redes sociales. Instagram, OVNIs Godeken. Bueno, habrán escuchado también lo interesante que va a estar este congreso, este segundo congreso. Ojalá podamos ir para allá. Vamos a escuchar en ese congreso, entre otras personas, a Gisela Cateura, que ya estuvo con nosotros varias veces, pero además estuvo uno de los programas pasados charlando con nosotros sobre los ovnis más violentos, ¿no? Sobre estos objetos que han quemado todo, que han hecho daño también. Y hoy tenemos a nuestra querida amiga Deborah Goldstern, también, que ha estado con nosotros hablando un montón de cosas, y hoy
vamos a hablar de este tema que a mí en particular me gusta muchísimo, y con Christian Gentiletti, que es quien está organizando este Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos. La verdad que bueno, para mí es fantástico poder tener un programa con ellos y poder desglosar, aunque sea en este tiempo breve, una temática que es parte de mi infancia, y creo que parte de la infancia de todos los que nos gusta todo esto. No sé si los tenemos por ahí. Se están conectando todavía, así que están ahí entrando en el éter. También quiero preguntarle a Débora sobre su último libro, a ver cuándo sale, porque me hizo acordar el tema del éter. Ella nos estuvo contando que iba a escribir un libro y que estaba, bueno, ya estaba en realidad escrito. Genial, Débora, ahí me están diciendo. Me encanta decir esto, de estudios me están diciendo que Débora Gofter está con nosotros. Mientras que solo te escuchamos, te quería preguntar sobre tu libro. ¿Cuándo sale tu libro al final? Que yo te dije que quería uno. ¡Ahí estás! Ahí estás. Todavía, mira, con unas cosas que estoy preparando, la conferencia y todo, bueno, lo aplacé un poquito, me faltaba casi nada, lo del libro de éter. Así que bueno, ya espero pronto concluirlo, ¿no? Así que se me hace un poco... No, ya... No lo quiero dejar ir, me parece. Pero si vos lo estás escribiendo, como escribiste el de los tallos, así súper recontra, remil puntual, y como sos vos, yo creo que el libro ese es un libro para leerlo atentamente y va a estar... Por eso te está costando también y darle su tiempo, ¿no? Porque debe ser profundo, no creo que sea... así un libro de esos veraniegos para leer en la playa, sino para sentarse, posta y leerlo. Creo que este va a ser sin duda, mi libro más maduro, porque me di cuenta, ¿no?, de cuánto había avanzado, ¿no?, en este tiempo. Así que nada, estoy contenta de cómo está quedando, de cómo lo pude ir armando, de un tema un poco tabú también, un poco difícil de abordar y abordarlo bien. Así que bueno, me propuse eso sobre todas las cosas y creo que está quedando como yo quiero, ¿no? Así, como sabes, bien perfecto con el tema de dónde vienen las cosas, los orígenes. Nada, estoy contenta de cómo fue quedando y todas las cosas que puedo aportar, que creo que voy a poder aportar con respecto a muchos temas que se cruzan con ese. Así que feliz de cómo está quedando. Buenísimo, y no sé si lo tenemos a Christian, ¿no? No. Bueno. Estamos ahí dando vuelta atrás de Chris. Bueno, mientras Christian se puede llegar a sumar, hablemos un poquito de Michel Seguer, que es este escritor que se dedicó se dedicó muy puntualmente a George Adamski. Tenemos una foto de la tapa del libro de Michel, que es un Defense de Contacté, ¿no? Estoy probando con mi francés. Exacto. Mi apellido es francés, pero yo fui a estudiar francés y fue desastroso. Te aprobaría porque Michel es así también. Es así. Es muy, bueno. Entonces, bueno, acá vemos... es muy riguroso. La verdad que esta es una entrevista que yo le realicé ya hace unos cuantos años. Él le gustó la entrevista y me hizo una devolución tremenda con este libro, ¿no? Que me dio la sorpresa de la vida, te digo. Así que un día me llegó a mi casa el libro con la entrevista y yo no lo podía creer. Mi primer aporte anglosajón gracias a Michel, que le gustó la entrevista que le realicé, sobre todo el trabajo que estaba realizando no solo sobre Adamski, sino específicamente, él es como el guardián de la documentación actual de George Williamson, ¿no? De alguna manera, quien es uno de los contactados más famosos de la década del 50, quizás no tiene tanta prensa como otros, pero es definitivamente uno de los contactados esenciales que hay que leer y que además estuvo en el famoso encuentro de Adamski con los venusinos, ¿no? Lo cual es un montón. Y otras cosas más, ¿no? O sea, realmente fue para mí, yo venía siguiendo la pista de George Williamson de hace mucho tiempo
fue así que me topé con el trabajo de Michel Seeger. Bueno, después lo contacté, realmente un investigador riguroso, como pocos. Me encantó todo lo que estaba aportando, y además porque provocó una pequeña, así, ¿no? El caso Adamski parecía como cerrado, de alguna manera, ¿no? Y gracias a él, un poco fuimos como teniendo una nueva actualización de algunas cuestiones, ¿no? Que no se habían narrado tanto, porque había mucho tabú y Adamski se lo aplastó rápidamente, ¿no? Muchos decidieron darlo de bajo rápidamente, cosa que me parece que siempre ocurre en el tema ufológico, ¿no? Especialmente con todo el grupo de la década del 50. Te hago una consulta mientras, Juana, vos después avísame si aparece Chris, y si tenés la foto que sigue, que es Authenticating the George Adamski Case. Tengo una pregunta para que... muy bueno, gracias. Esto es así. George Adamski era una persona naturalizada norteamericana, era una persona que ya previamente a sus contactos, ahora te voy a pedir una súper breve, digamos, lo que podamos decir de qué le sucedió a este hombre para que empiece a marcar la historia de los contactados, ¿no? Este hombre ya había tenido un coqueteo con todo lo que tiene que ver con la trascendencia espiritual y el espacio, ya lo había tenido antes de los contactos. Era una persona que merodeaba los lugares donde están los observatorios, tenía un puesto, creo que de comida al paso, ¿no? En un centro astronómico, y de golpe le pasó algo, ¿no? Conoció a los pleyadianos, ¿no? ¿O qué pasó? Venusinos, perdón. A los venusinos. Y claro, los pleyadianos viene con Meyer. Perdón, o sea, yo me estoy equivocando. No pasa nada. Contanos qué podemos decir de Adamski como para darle una base a lo que sucedió con el paso fundamental de Adamski, que es el que le dio al mundo de hablar con los contactados. Mira, Adamski venía ya estudiando, ¿no? Como todo personaje de su época, estaba muy influenciado por la teosofía, ¿no? Estaba ya haciendo lecturas teosóficas, e incluso ya también había fundado la Orden del Tíbet, una agrupación espiritualista, ¿no? Donde empezó a reunir a muchos adherentes a sus ideas. Y creo, si no me equivoco, que en el año ya 46 se produce un preavistamiento antes del Roswell, que va a tener mucha incidencia en todo lo que ocurre después, ¿no? Es un avistamiento que mucha gente que, como digo, ¿no? Que empezaba a tener este tipo de contactos, que salía del riñón espiritista y empezaba a avanzar en la cuestión del contactismo extraterrestre. Bueno, es a partir de ahí que Adamski se inserta de alguna manera, ¿no? Y él va a hablar de ese contacto del año 46. Que era un cigarro, no era un platillo. Sí. Y después, va a empezar a ¿cómo se llama? Una especie de Billy Mayer de su época, ¿no? De alguna manera va a empezar a retratar esas fotografías tremendas, filmaciones tremendas que han salido de otro planeta, con algunas, obviamente, ¿no? Y también, ¿no? Hay como una especie de que es como que se unen, ¿no? Tanto Billy Mayer y Adamski en algunas cuestiones, ¿no? Hay un contacto genuino, y ese contacto genuino después ya no es tan genuino, ¿no? Sería la cuestión, ¿no? Eso es lo que pasa, porque hay fotografías de Adamski que obviamente no son reales, como pasaba con Meyer, pero tenemos ese espacio, hay un espacio de Adamski que me parece muy rico, que es el que nos trae Seeger, y que es interesante debatirlo, por lo menos, ¿no? Así que cuando sale toda esta cuestión de Seeger, obviamente se arma un lío en la comunidad ufológica nuevamente, porque ya decían, Adamski está cerrado, no volvamos con eso,
pero realmente el material que presenta Seeger, porque todo el material de Adamski, o como pasó con el de George A. Williamson, había quedado como un poco a la buena de Dios, y lo que hizo Seeger es como volver a tratar de conseguirlo, tratar de atesorarlo, tratar de guardarlo, tratar de ponerlo al día. Así que bueno, ese me parece que es el aporte, y es la nueva discusión que nos trae hablar otra vez con el respecto al caso Adamski, lo que sucedió en el año 1952 con su encuentro supuestamente con un venusino en el desierto de Mojave, ¿no? Ese es el punto de inflexión, y ahí empieza toda una historia realmente muy rica, porque una de las cuestiones que sí pude encontrar por mi lado es que ese día, de ese encuentro en particular, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un seguimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Así que vos fijate que ellos estaban alerta a todo ese contacto tan importante, que es el que recoge después Seeger en sus obras con respecto a George A. Williams en ese encuentro, ¿no? Para que te hago un paréntesis. Esto es así. Digamos, George Adamski, como muchos de los contactados de los años 50, y siempre decimos, y creo que lo hemos hablado en vivo también, ha tenido un contacto que sabemos que de alguna forma es real, y digamos, con todas sus particularidades que pueden haber sido alteración de la realidad de lo que él estaba viendo, del mensaje que le envían a él, de todo lo que le pasó. Nosotros nos basamos en lo que él transmitió, de lo que él percibió. Puede haber sido que él haya visto otra cosa, pero sus percepciones nos devolvieron lo que él nos transmitió. Ahora, obviamente, en ese momento, seguro que hay una cuestión de radar tomada, una lectura de radar realizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el momento que esa supuesta nave aterriza en el desierto de Mojave y desciende el humanoide. Importantísimo, ¿no? Eso. Claro, hay una lectura de radar. Ese día, desde 1952, descendió ahí en Mojave, ¿no? Así que bueno, nada, lo que vemos, las fotos que vamos a mostrar si se puede. Sí, vamos a la Juan, a la tercera. Claro. Sí, sería la tercera foto. La vamos a poner acá. Bueno, ahí tenemos una de las fotos. Para que ahí vamos, estamos en el. Perdón, claro, tercera foto. Tenés razón. Yo me equivoqué. Yo dije mal. Sería la sexta foto. A ver. Una más. Y ahí está. Esto es parte de lo que Michel Seeger nos transmitió en su libro, ¿no? Que son fotos supuestas. Vos sabés que yo, hasta que vos no me mostraste este libro, no había visto jamás estas fotos. Nunca. Estas fotos igualmente, te voy a decir, y ahí está el tema de George A. Williamson, aparecen en su libro, uno de sus libros, uno de los más emblemáticos, que es Otras lenguas, otras carnes, donde él pone alguna de estas tomas, no con la calidad y no con algunos agregados que no sabíamos, pero que todo este material lo tenía George A. Williamson ya. O sea, sale todo este material nuevo con respecto a lo sucedido con Adamski, de todo lo que tenía atesorado George A. Williamson. ¿Qué veracidad le das vos en particular, a estas fotos? Se había publicado su libro. Ahí se nos está complicando un poquito, está ralentizada. A ver si por ahí no nos se corta un poquitito. No sé si vos nos estás escuchando bien. Ahí. Mirá, le doy mucho porque la lectura de radar, que es una cuestión para. Sí, estoy. A ver ahí. Ahora sí. Estoy escuchando bien, estás escuchando bien. Sí. La verdad, Seeger, me gusta ser sincero con la cabeza, nos lo espetó y me encantó todo lo que aportó. Le doy. No sé si decirte, bueno, viene de Venus, ese es el problema, ¿no? Bien, si descendió de Venus y nos visitó de Venus, pero es obvio que algo sucedió
él se marca en las fotografías que algo descendió, que algo caminó por ahí, que algo vino a hablar y creo que pasa lo mismo que pasó un poco con lo que ocurrió con el primer acercamiento que tuvo el otro contactado, que es George, ¿cómo se llama? El que hablaba con Menger, no, el primero, el Integrator, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los tres George principales. Sí, uno de los contactados, digamos. Del Integrator. Fry no. No. Uno de los primeros. Ay, Dios, hice un programa hace poco de eso. Bueno, no me sale. Él también tuvo como una lectura que hago, es que el mensaje era nuevamente lo mismo, ¿no? Cuidado con el tema de la cuestión atómica. Cuiden el medio ambiente, ¿no? Había como esa cuestión, ¿no? Y eso me lleva a pensar, digo, ¿no será algo más cercano? Que alguien le está molestando, a alguien más cercano de la Tierra que le molesta que el hombre haya entrado nuevamente en la era atómica y el tema de las explosiones atómicas estaba como, ¿no? Perturbando, no sabemos qué, ¿no? Y esa es mi gran interrogante con respecto a este tema, ¿no? Porque parece... Jugate, Débora, jugate y decime a quién puede haberlo molestado esto. ¿A qué entidad? ¿A quién? Mira, yo tengo un colega en Suecia que él tiene una teoría, ¿no? que dice que las escuelas esotéricas hicieron como una especie de acercamiento, tratando de acercar, pero no decir que eran, no sé, ¿cómo decirte? Soy de la hermandad, ¿no? Prefirieron volcarse a otro lado, no ser tan obvios con lo que pasaba. Eso habla también de algo, ¿no? Algo más íntimo con respecto a ese tema, ¿no? Que es lo que no queremos que se revele todavía. Pero estas escuelas esotéricas, al parecer, algo había pasado en el pasado, y volvemos a los temas, ¿no? de estas viejas civilizaciones desaparecidas, ponele Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, el tema que todavía no resuelto de Shambhala, Lagarta y lo que se te venga acá. Por ahí van los tiros. Y yo creo que algo de eso se manifestó. Algo de eso estaba diciendo, cuidado, que en el pasado sucedió algo, lo vengo encontrando mucho, casi hicimos volar el planeta. Tengamos cuidado con esta nueva apertura del hombre en cuanto al su acercamiento de la cuestión atómica. Ese es el mensaje. Y ahí va la cosa. No hablamos de Venus. Otros dicen, ni hablamos de otros planetas, ni hablamos de nada. Hablamos de remanentes, remanentes espirituales. Difiero de la lectura que hace mi colega Siger con respecto a eso, ¿no? Establecer que sí, descendieron de Venus porque Venus representaría la escuela próxima y superior de la Tierra, también desde el lado esotérico, el ascenso del hombre, después tendría que ver con estos reinos más avanzados en lo espiritual por lo menos, pero uno se pregunta, ¿no? La vida de Venus es imposible. ¿Dónde estarían ubicados, entendés? O sea, ¿o qué tipo de humanidad pudo haberse desarrollado en las condiciones en que Venus se presenta? Me es muy difícil eso, como atarlo, ¿no? Aceptarlo. Al tema. Pero bueno, yo me inclino más por la de Håkan Blomqvist, que es el colega de Suecia, que me encanta la investigación que él tiene, porque él va con las escuelas esotéricas y va avanzando en un montón de cuestiones que a mí me van cerrando, ¿no? Entonces, bueno, podría ser, pero bueno, ¿por qué no? Porque no podrían haber venido de Venus. Yo no soy, te digo, siempre no soy la mejor opinión en ese lado, porque no avalo la cuestión extraterrestre de ningún modo. Creo que todo se
todo está acá. Se resuelve acá en la Tierra. Vamos Sí, a ver la todo se resuelve otra en la foto Tierra. que sigue y no sabemos nada de Cristian, ¿no? No se pudo conectar. Bueno, acá tenemos la Sí. cara de esta entidad de Orton. Claro. Nosotros, claro, acá los latinos nos llaman la atención muchos lugares, ¿no? Como se ha dicho en su momento, no sé si Tetonia, por ejemplo, que también venían de allá. Que a los europeos o a los norteamericanos no les producen ninguna gracia, pero a nosotros sí. Claro. Bueno, esta foto que es impresionante. Esta foto que es impresionante es una de las fotos que aporta Michelle en el libro. Supuestamente está sacada por Adamski. Sí, esto tenía estaban creo que los negativos, los existen, me parece, de estas tomas, y bueno, después se ha tratado de restaurarla lo mejor posible, ¿no? Porque era muy pequeñito lo que se veía, pero bueno, realmente es notable toda esta nueva documentación que presenta Seeger, y que cualquiera, o sea, supongo que quiere ir a hablar con Seeger y pedirle que una mayor amplitud de este material, creo que Michelle no se lo va a negar. Así que bueno, nada, él abrió el juego, abrió toda esta cuestión del caso Adamski, poniendo de nuevo estas nuevas revelaciones que me parecieron muy interesantes, ¿no? Y después todo el análisis que hace especialmente George Williamson, que lo ves ahí acostado en la tierra recogiendo, ¿no? Sí. Una de las huellas la única huella que dejó este ser a su paso, y es ahí que bueno, George Williamson hace todo el análisis de lo que en esa huella se revela. Hay una cuestión muy espiritual y bíblica en el fondo también, muy interesante, que va diciendo qué significa cada símbolo que de esa huella se emitía, por qué fue dejado cada uno, qué significaría. Bueno, la verdad te hablé, por eso digo, ¿no? Hay una cuestión de fondo siempre con respecto a la Tierra, siempre, ¿no? Una cuestión que tenían muchos los contactados en la cuestión bíblica, que respetaban bastante, ¿no? Había como una unión, una conexión con la Biblia, increíblemente, en el buen sentido, ¿no? No después en el sentido que le dieron otros, ¿no? Los ángeles extraterrestres viniendo, ¿no? Pero había como una cuestión muy interesante, porque vuelvo a lo mismo, no hay que olvidarse que todos ellos venían del riñón espiritista, venían del riñón teosófico. Bueno, te diría, bueno, habría una contradicción, porque la teosofía siempre apostaba más por la cuestión oriental, pero como buenos norteamericanos, y a pesar de que no se reconocen cristianos en el fondo, al parecer había como una conexión, ¿no? con esta cuestión, ¿no? La cuestión bíblica y la cuestión espiritual de fondo, ¿no? Así que bueno, nada, después sabemos que de la cuestión espiritista se reconecta con la cuestión del contactismo, ¿no? Sé que a muchos no les gusta, pero es así, no viene así la cuestión de contactarnos y ahí estaba el gran error, ¿no? Porque se decía contactamos con los muertos, ¿no? Y eso fue lo que llevó al espiritismo a ser cerrado rápidamente, a ser condenado, pero no era así. Me parece que ahí hubo un grave error de comunicación con lo que estaba sucediendo, y a su vez me parece que después cómo se reconvierte la cuestión del contactismo, ¿no? Que al hombre por ahí se le abre la presencia de otras entidades conviviendo con nosotros, sean de donde sean, ¿no? Pero otras entidades conviviendo con nosotros. Creo que ese es el mensaje. Entonces, para dar un contexto y cerrar esta teoría, sería que todas las apariciones que le pasaron a Adamski fueron una especie de manipulación de estas personas que querían seguir advirtiendo al contactado en especial de que
no jodan con el planeta Tierra para que no suceda lo que sucedió con la Atlántida o Hiperbórea, que terminaron generando una tecnología tan peligrosa que hundió Lemuria, hundió Mu, hundió la Atlántida, etc. Ahora, ¿qué te pasa a vos cuando...? Porque yo hice un programa haciendo una alegoría de que todo lo que veía Adamski también nos llevaba a los no sé si lo podemos decir, pero a los NAZIS. O sea, nos llevaba al nacionalsocialismo de alguna manera. Bueno, pero eso creo que ahí voy con mi libro, ¿no? Con lo que voy a presentar en mi libro. Vos peleate conmigo, no te preocupes. Vos decime que estoy equivocado, no hay ningún problema. No. Ahí yo lo que creo, y tu análisis está bien porque muchos fueron por ahí y me parece que ahí viene la cuestión. Yo creo que hubo una infiltración por parte de cuando se desata el caso Roswell en el año 47. Creo que muchos sectores se ponen muy nerviosos, ¿no? Por lo que empieza a pasar en América, ¿no? Y empiezan a decir, pero esto ya lo teníamos, nosotros ya lo teníamos, ¿no? Ya construíamos ovnis, ya hacíamos cosas, ¿entendés? Empieza como un juego de egos a darse, ¿no? Y yo lo voy recogiendo en mi libro, voy explicando, y creo que hay una intencionalidad de ya molestar al ovni legítimo por parte de estos grupos, ¿no? Que tenían estas simpatías con él, ¿no? Había una intencionalidad, y lo vas a entender en el libro, de querer, no decir, nosotros lo hicimos, nosotros construimos tal tecnología, ¿no? De hecho, hace poquito creo, estábamos hablando de Record y unas cuestiones de Vale, y Vale dice en un momento que le había espantado a él conocer algunas cuestiones de DeLonge, de Elizondo, que parece que estaban como mucha simpatía con ese tema. Él lo veía como otra vez, ¿no? La pavada. Claro. Yo coincidí porque me parece que si vas por ahí, en ese sentido, estás como cometes un error, te perdés después. Y empiezan con la Antártida, los nazis en la Antártida, y un montón de cosas que eso también ha jodido en Argentina. Si vos ves ciertas cuestiones de Capilla del Monte, si lo tomás a Terrera, qué sé yo, incluso a Clani, que cometieron el mismo error a veces de tener esta cuestión, ¿cómo decirlo? Simpatía por el demonio, diría yo a veces. O sea, teutonizar la ufología. Viste como dicen en El Exorcista, ¿no? En el demonio te confunde, ¿no? Te hace creer que son varios y son uno, ¿no? como sabemos, pero bueno, yo creo que esa cuestión entró acá, se filtró también en Argentina, y de hecho afuera nos dicen que somos nazis. No sabés la cantidad de cosas que yo leyendo el libro, y de hecho me encantaría tenerlo incluso a Abel Basti y decirle, señor, usted está equivocado. Porque le encontré una cuestión, y ahí está, ¿no? Qué bueno es poder poner este tema en orden, porque yo a partir de acá me voy a dar cuenta de quién no está en orden con ese tema, ¿entendés? Y que confunde, porque si empiezan a hablar de la cuestión grill, si empiezan a hablar de María Orsi, si empiezan a hablar de los ovnis nazis, yo voy a bajar la cabeza. Se dijo, se tenía que decir, y ¿sí? Se dijo acá. Abel Basti, si nos está viendo, está equivocado en algunos puntos. Yo le encontré, o sea, por primera vez, te juro, no había leído nunca un libro de Abel Basti, lo conocí un montón. De hecho, tengo Lobo Gris, que es otro libro que casi le hizo juicio, que son de dos británicos del mismo tema, sobre la cuestión de Hitler en Argentina. Pero empecé a leerlo, a ver qué es lo que decía Abel Basti, lamentabilidad. Y la verdad que cuando encontré esa cuestión de que lo da por hecho a la cuestión Brill y la cuestión de la sociedad Brill y todo eso, me di cuenta de que ya no iba por ahí. Después hablé con un importante historiador británico, Michael Hesemann, pobre, él se enfrentó a esta cuestión en algunas convenciones de ovnis,
¿no? De toda una movida que hubo especialmente en los 90 en adelante con respecto a refritar toda la cuestión de los ovnis nazis, las sociedades ocultistas nazis. Y él se enfrentó, y bueno, lo vas a ver en el libro, después logré hablar con él, la verdad que bueno, nada, un honor, porque, ¿entendés? Esta cuestión lo que hace es que vos te pierdas, ¿no? Lo que pasó con la cuestión ovnis, me parece que hubo una intencionalidad de ya de ese momento, del 47 en adelante, con este tema, la cuestión de los ovnis nazis, ¿no? Entonces me parece que yo personalmente pienso que no es por ahí. Es un despropósito, porque digamos. nunca llegaron a... Salvo, bueno, lo único te digo que me quedo con ruido es el ruido del tema de la campana, no lo voy a negar. Ahí lo pude entrevistar a Igor Witowski, que es el que escribió, es el que liberó toda esta información de la campana al mundo, que tuve la suerte de que sea de Polonia, y como mis orígenes son polacos, como los de Adamski, me aceptó un intercambio, ¿no? Eso es importante también. Adamski era de orígenes polacos. Ahora, así que te hago una pregunta. Te hago una pregunta con referencia a la huella creo que es la huella de Orton, que hicieron ese dibujo. Bueno, ahí tenemos yo no me acuerdo si es en dextrogiro o no, una esvástica. Una esvástica. Sí. Obviamente que la esvástica es oriental, es un símbolo del sol, de la potencia, de todo lo bueno, que obviamente los alemanes la invirtieron y encima la torzaron para que sea un símbolo muy, muy esotérico. Pero digo, se agarraron mucho de esa huella para seguir apoyando el tema de lo teutón de los encuentros de Adamski. Y se apoyaron en su aspecto nórdico, en el estilo de los que se decía la Jaunebu, y que era muy similar a las naves de Adamski, ¿no? Vos fíjate que en la foto no podemos ver bien qué es lo que vio, ¿no? Él, obviamente, después quizás Adamski también tenía sus propias simpatías, ¿no? Con respecto al tema, no lo descarto, ¿no? Eso no se descarta, ¿no? De que él le haya puesto su impronta en el contacto que tuvo. Pero es obvio cuando empiezan a decir de la nave, con la esvástica. Es lo mismo que pasa con el almirante Beer, es lo mismo. Entro a Ciudad Arcoíris y me hablan y vienen las naves a recibirme con la esvástica y todo. Es el mismo lío, ¿entendés? Es el mismo lío. Y yo menciono todos, vas a ver que voy a mencionar todos los personajes que ayudaron a construir todo eso, que realmente han jodido un poco el tema, y han jodido hasta ahora. Embarraron la cancha, digamos. Es difícil, te produce una fascinación. Yo no te digo que no, te produce una tremenda fascinación, ¿no? El tema nazi, ¿no? Es así, el mal produce eso, ¿no? Una tremenda fascinación. Pasa que también tiene que ver Indiana Jones, ¿saben? Tiene que ver Indiana Jones, aunque parezca que estamos hablando de otro tema. Después Spielberg la quiso arreglar con la lista de Schindler, pero ya el daño, como decís vos, ya estaba hecho, ¿no? Porque de fondo instalar esa idea que es cierto, bueno, obviamente que la famosa Neuberger, la herencia de los ancestros que buscaba las famosas reliquias, existió. No es que no existió, claro que existió. Y anduvieron por todo el mundo. ¿No crees en el libro de Trevor Bond? El libro de la lanza de Longinos, de Ravencroft. Mirá, lo que pasa es que Ravencroft en algunas cosas, por ejemplo, él dice que habló con un personaje central de su libro, que es Stein, Walter Stein, que es el que le revela toda esa parte espiritual torcida de lo que él está viendo en los astrales, y que había sido un discípulo de Rudolf Steiner, pero él te hace creer en el libro que lo conoció y no lo conoció. Claro. Eso por ponerte un punto, ¿no? Es un libro, sí, que está muy bien escrito,
pero es también nacido, desgraciadamente, de el retorno de los brujos y la rebelión de los brujos de Paul y Bergerac, ¿no? Los franceses. Eso me parece que yo también, cuando leí por primera vez ese libro, imagínate, era más pequeña, realmente me fascinó todo lo que estaban diciendo. Tengo orígenes, además, judeocristianos. Obviamente me resonó más todo eso, y de hecho le daba como claro, ¿no? Pero después, con el tiempo, con los años, con la madurez que te digo que tengo ahora, empecé a ver cómo eran todas esas cosas, e incluso estos autores que tanto quise en su momento, o que tanto me fascinaron, y de hecho yo me hice conocida en su momento por haber escrito Tercer Reich, o Cuando los gigantes descendieron de los cielos, es un viejo artículo que hice. Lo veo ahora y digo, lo reventaría todo, lo haría de nuevo, pero y por eso es como que me sirvió mucho este libro que estoy haciendo ahora para exorcizar, realmente ver cuánta madurez yo tenía en ese tema y qué es lo que podía lograr, ¿entendés? Y tratando de poner distancia, que es lo más difícil también. Débora, poner distancia. Te tengo que preguntar, porque ya de acá me hacen señas. Te tengo que preguntar, lástima que no podemos conectarnos con Cristian, pero ya lo vamos a tener en otra emisión. Te tengo que preguntar de qué tema vas a hablar vos particularmente en este segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos en Godeken, Santa Fe, el 21 y 22 de junio. ¿Qué día vas a estar y de qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar de un tema que es muy cercano a mí, porque lo vengo estudiando desde hace décadas, que es la Atlántida, ¿no? Y voy a conectarlo con el misterio de Tallos, ¿no? Que si bien en mi libro yo presenté algunas cuestiones, pero esta vez va a ser una ampliación como nunca se ha visto, con cosas que nunca se han dicho y que me parece importante decirlas, ¿no? Que es un tema que viene muy al caso por muchas razones, y especialmente porque, como creo que te conté alguna vez, mi primer acercamiento a OVNI, cuando fui más chica, después de ver ese OVNI, tuve esa conexión con la Atlántida, ¿no? Así que bueno, por eso siempre ha estado conectado conmigo desde esa forma. Pero me parece que bueno, que es la primera vez que yo puedo presentar una Atlántida, ¿no? Tratar de acomodar el tema Atlántida con algunas cuestiones que me parece que son importantes para ahora. Así que bueno, ese va a ser el tema que voy a presentar. Va a ser en junio, si no me equivoco, el 21 y 22 de junio. No me han dicho todavía el día exacto que voy a hablar. Así que bueno, va a ser en Rosario, en Santa Fe, perdón. Así que Godeken, en la ciudad de Godeken. Así que bueno, nada, esperando con ansia este encuentro para poder mostrar este nuevo tema que sé que causa un poco de también, ¿no? No, pero es un temazo, y además se va a levantar Charles Berlitz de donde esté y te va a ir a dar la mano. Así que, mira, me encanta hablar con vos. Ojalá tuviera un programa de 2 horas y poder hablar de todo esto. Pero sabes que trato de ponerlo lo mejor que puedo. Nada, estamos en contacto como siempre. Te pueden encontrar en Instagram o en Facebook, ¿no? O en Instagram, ¿no? Exactamente, sí. Sigo existiendo en Facebook. Sé que muchos se han dado de baja, pero yo todavía estoy en Facebook y me va bien. En Facebook los viejitos nos va bien. Así que nada, me pueden encontrar de las dos formas. Así que a través de mi sitio, tienen mi sitio, Crónica Subterránea, o mis artículos en Código Oculto. Así que nada, los invito a visitarme cuando quieran. Nos vamos con vos y con la foto de Orthon, que nos está viendo acá en el medio nuestro. Así que nos estamos encontrando en este segundo Congreso de OVNIs y Misterio del Cosmos. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros, y a ustedes también les agradezco que hayan estado otra vez con Blaster esta semana compleja, terrible. Gracias. Chau, Débora, gracias.